Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. ¿Qué es el Evangelio? Ustedes ya vieron eso hace como un mes, ¿cierto? Que vino el hermano. Pero hoy les voy a mostrar los diferentes tipos de evangelio que hay en la Biblia. Porque es que la Biblia habla de varios evangelios. Porque es que la gente dice que evangelio según San Lucas, evangelio según Mateo. Es un solo evangelio, pero dicho por 4 personas distintas, pero es un solo evangelio. Entonces, si usted hubiera estado ahí, métase en la escena. Y él les dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea al evangelio y se bautice será salvo. Mas el que no crea lo que ustedes van a decir, será condenado. Entonces les pregunto, ¿qué les mandó a anunciar el Señor? Haga de cuenta que usted hubiera estado ahí. Les mandó predicar los mandamientos. Las buenas nuevas de salvación. ¿Buenas nuevas de qué? De salvación. ¿Y en qué consiste? ¿Sabe por qué? Porque es que ahora hay mucho lugar de predicación y tienen estos nombres. Centro Familiar Cristiano, un lugar para las familias. Y no se habla sino de educación de los hijos, de restauración de las familias, de cómo vivir con ética cristiana. Pero eso no es el Evangelio. A los apóstoles no los mandaron a eso. La palabra Evangelio significa buena ¿qué? Buenas nuevas de salvación. Buena. ¿Qué significa la palabra nueva? Noticia. Es una noticia. Una buena noticia, la noticia. Si yo predico esto, voy a dejarlos a todos condenados, porque nadie ha podido guardar esto. Ningún ser humano, el único ser humano que pudo guardar todos los mandamientos fue Jesucristo. Uno se encuentra con un adventista y ellos le dicen a uno, ustedes solo guardan 9 mandamientos y no guardan los 10, porque no guardan el día de reposo. Entonces yo le dije a un adventista, pero dígame, ¿quién ha podido guardar los 10 mandamientos? Nadie. Porque si ustedes los guardan, entonces en vano murió Cristo. Porque estos mandamientos lo que hacen es condenar a la gente. Porque los mandamientos fueron dados, dice la Biblia, para que el pecado sobreabundara, o sea, para que la gente supiera que es pecado. Por ejemplo, la Biblia dice, en los mandamientos todo es no fornicarás. Pero la gente hace eso. Entonces ya la gente se dio cuenta de que fornicar era malo, porque cuando no había mandamiento, no era pecado fornicar, porque como no sabían, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos, no mentirás, no codiciarás, no como dice la Iglesia Católica, es que la mujer de tu prójimo, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni ninguna pertenencia, ni su mujer. Porque es que ellos quitaron una parte del primero y quitaron una parte del último. Eso. Porque la Biblia dice, no tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen de nada de lo que hay de arriba. Y la gente entonces carga una virgencita, carga un cristico, carga una cantidad de cosas. Y esa ley lo coge y lo condena. Porque la Biblia dice que si yo guardare todos los mandamientos y fallare en uno, soy culpable de todos. Entonces no hay cómo ser salvo por medio de la ley. Entonces hay gente predicando esto. Hay otra gente que está predicando es filosofías, ¿verdad? La Biblia dice que son filosofías huecas. Y entre esas filosofías hay una cosa que se llama el humanismo, ¿eh? Donde le enseñan a la gente y le dicen, Luis, tú eres un campeón, descubre el campeón que hay en ti. Todo lo que usted se proyecte, diga, yo puedo hacer todas estas cosas. Entonces usted las va a lograr porque usted está pensando positivamente. Entonces hay lugares donde vienen y les enseñan de esto. No diga no puedo, porque usted sí va a poder. Luche, que usted es un campeón, descubre lo que hay en usted. Usted puede. Y entonces lo que llenan a la gente es de ánimo, de emociones,
Pero el día que fracasa, entonces todo eso que le dijeron se fue a tierra. Y eso está lleno, de eso está lleno de lugares de predicación de eso. Eso no es el Evangelio. Hay otros que les predican una cosa que se llama el milenio, y entonces la gente de los 1000 años con Cristo en la tierra, entonces la gente dice, ¿y cómo vamos a vivir en ese tiempo? La gente se va a morir, van a haber pecadores. Eso ni siquiera nos va a tocar a nosotros. Entonces, ¿para qué pensamos en esto si ni siquiera nos va a tocar a nosotros? Esto para la gente del final, a los que les vaya a tocar. Pero esto no es el Evangelio. Esto tampoco es el Evangelio. Hay otra cosa que no es el Evangelio, que es gente predicando la denominación a la que asiste. Entonces la gente le dice a los que van por ahí, llegan a las 6 de la mañana, somos los testigos de Jehová, o somos adventistas, o somos lo que sea, y le dicen a la gente que usted no se salva si no está en la organización de ellos, que porque ellos son el reino, y entonces le dicen a usted que usted va a vivir feliz con los animales, que usted va a vivir feliz con los leones. Sí, eso dicen ellos. Esto va a ser un paraíso. Y le muestran unas revistas donde le muestran unas manzanotas así, y un niño jugando por aquí con una culebra. Y le dicen que el paraíso es aquí, que eso usted no va para el cielo. Que quién le dijo que usted iba para el cielo. Pero entonces le dice, usted le pregunta, pero entonces yo puedo ser salvo sin estar allá. Ah, no, si usted no está acá, usted no puede ser salvo. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Hay otras personas que salen a decirle a la gente que deje los vicios, ¿verdad? Entonces cogen un megáfono y le dicen, vea, los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y eso es verdad. Pero es que el Evangelio es una fe. Y si yo le digo, usted es un borracho, yo le digo, los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, ¿le estoy dando una buena noticia o una mala noticia? Una mala noticia. No me está dando la solución. No, eso, le estoy diciendo que usted es un borracho, pero yo no le estoy dando la solución. Los viciosos no van a entrar al reino de los cielos. Pero le tengo la solución. Entonces la gente sale a predicarle a la gente de los vicios que tiene la gente. Y entonces el que no tiene vicios, ¿qué? ¿Qué le vamos a predicar? Hay una viejita que llega y le predica a uno y dice, vaya y predíquele a esa gente que se para allá en la esquina, esos son los que necesitan. Pero yo no robo, yo no mato, yo no me pongo a chismosear ni a hablar de nadie, yo no digo mentiras, yo ya no fornico, yo no hago nada. Entonces, ¿por qué me voy a perder? Pero esa señora también necesita el Evangelio, necesita la salvación. Porque es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano que viene a este mundo está destituido de la gloria de Dios. El hombre fue hecho para que viviera muchos años o incluso que no muriera, pero a causa del pecado, la Biblia dice, porque el que pecare, ese va a morir. Desde que Adán pecó, todo ser humano se muere. Otra cosa, ya les dije que hay gente predicando vida familiar. Entonces ahora, si ninguna de estas cosas es el Evangelio, entonces pregúntese, ¿qué es realmente el Evangelio? ¿Qué le mandaron a los apóstoles a predicar? Ella leyó un texto en San Lucas 24:45 y dice que fueran y predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y allá les dice, id y predicad el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice que hay unas señales que van a seguir a los que crean y se bauticen. Van a tomar en la mano serpientes. ¿Quién como cristiano ha cogido una serpiente y no lo ha picado?
allá parado siempre. Van a poner la mano sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar. A mí me ha tocado eso. Van a hablar nuevas lenguas, o sea, en otro idioma. Y esas son cosas del Evangelio. Eso sí tiene que ver con el Evangelio. Entonces el Evangelio incluye que vayamos y prediquemos arrepentimiento y perdón de pecados. Y bautismo, porque el que no se bautiza es porque no cree. Y que hay unas señales que van a seguir eso. La otra vez escuchaba al hermano Brochero y dice que la gente no se convierte, es porque mucha gente no predica el Evangelio. Yo la otra vez fui a la casa de una señora que ya durmió en el Señor, ya se convirtió. Y me dijo cuando yo entré, usted va a venir a decirme a mí que quite la Virgen. Porque aquí vino un señor hace como 2 meses y cuando entró me dijo, no, pues que usted que se va a convertir con ese muñeco de yeso ahí. Usted tiene que dejar esa idolatría. Él no fue a llevar una buena noticia. Él fue a llevar una mala noticia. Si usted va a un hospital y hay una persona que tiene cáncer, ¿cuál sería la mejor noticia que usted le puede llevar? Pero no como el Evangelio. En lo secular, no, en lo secular. Que Dios la puede sanar. O sea, una persona que tiene cáncer, pero ni el médico conoce el Evangelio. Acordemos que el Evangelio es una buena noticia, pero del cielo, del cielo. Pero acá también hay buenas noticias. Si a una persona le descubren cáncer y se lo llevan tratando mucho tiempo, ¿cuál sería la mejor noticia que le pueden dar? La mejor noticia que podría escuchar una persona enferma de cáncer: usted no tiene cáncer. Las irradiaciones quemaron ese cáncer, ¿cierto? En lo secular. Si una persona está secuestrada, ¿cuál sería la mejor noticia que usted le pudiera dar? Usted no va a decirle, usted está secuestrado, ¿cierto que no? La mejor noticia que usted le pudiera dar a un secuestrado es que el Señor Jesús sana. No, sana. es que no estoy diciendo buena noticia, sino en lo secular. Secular es lo de la gente que no conoce. Que usted quedó en libertad, vean. Aquí es que quedó sano. Recuerde que esto no es en lo secular, no en el Evangelio. Si hay una persona que está endeudada, le debe a todo el mundo, ¿cuál es la mejor noticia que le pueden? Perdonado. ¿Ah? Perdonada. ¿Ah? Está perdonada la deuda. ¿Que le ha sido qué? Perdonada la deuda. Que no debe nada. Eso. Imagínese uno deberle a EPM 2 o 3 millones de pesos Ajá. y que al próximo mes le llega a la cuenta normal y ay, eso que yo debía que le perdonaron la deuda. Amén. Y a una persona que la van a sentar a la silla eléctrica que está sentenciado a muerte. ¿Cuál es la mejor noticia que le pueden dar? ¿Ah? ¿Cuál es la mejor noticia que le pueden dar? Por ejemplo, ahora Santrich está casi que condenado a muerte, ¿cierto? Donde lo cojan. Pero si lo llegaran a capturar, la mejor noticia que le pueden decir, vea, el Estado colombiano lo perdona. Empiece de cero. Entonces, perdonarlo, vea. Esta es una buena noticia, ¿verdad? Tanto en lo secular, o sea, como en la gente que no conoce, como en el Evangelio. Y les voy a decir por qué. Porque el hombre tiene cáncer, ¿cierto? ¿Cuál es el cáncer del hombre en lo espiritual? El pecado. Es incurable. El que pecare, ese morirá. O sea que tiene cáncer. Todo ser humano viene infectado desde Adán. Usted puede luchar por no pecar y por más que luche va a pecar. Porque lo cogen los mandamientos de la ley de Dios y lo coge ese que dice, no mentirás. Vea, llegó el del contado, dígale que no estoy. Ya.
Ya quedó bajo condenación. Ya, con ese solo. Entonces tiene el cáncer del pecado. Aquí es el pecado. ¿Cuál es la mejor noticia que le pueda dar a una persona que tiene el cáncer del pecado? Que le perdone. Que se lo quiten. Porque a mí me lo pueden perdonar, pero yo sigo todavía con ese deseo. Porque como tengo una naturaleza pecaminosa. Imagínense. Entonces, si yo le voy a ir a llevar el evangelio a una persona ya en lo espiritual, que tiene cáncer, tanto el físico como el del pecado, y está en un hospital, usted no va a llegar a decirle, es que usted tiene cáncer, claro, como usted es un bebedor, un tomatrago, ¿cómo no le va a dar cáncer? Ahí no le estoy llevando una buena noticia. Porque él sabe que se va a morir por ese cáncer. Y sabe que se va a perder, porque no está haciendo lo bueno. Entonces hay personas que dicen que fueron a llevar el evangelio y resulta que no fueron a llevar el evangelio. Dice, nos tiraron piedra. Oiga, eso nos salió un viajado de gente. Porque es que fue a llevar una cosa que no era el evangelio. Se fue a tratarle de quitar las cosas en que la gente cree, pero no le ofreció a Jesucristo. La mejor noticia que yo le puedo llevar a una persona que esté enfermo de cáncer, tanto físico como del pecado, es Jesucristo te puede sanar. Pero lo más importante es que te puede perdonar el pecado. Porque Él esa enfermedad suya la llevó a la cruz del Calvario. Si usted quiere, yo oro por usted para que Dios pueda sanar su cuerpo y usted pueda entender el evangelio y se bautice, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere, eso es llevar el evangelio. Porque le estoy llevando eso, una buena noticia, una buena noticia. Yo no le puedo llevar una mala noticia, porque hay gente que llega ya a visitar una, de eso se murió una tía mía. No, eso no lo cura nadie. No, ¿a usted cuánto le dieron de vida? 3 meses. Yo creo que no dura sino 15 días. Mejor dicho, esa visita mató a ese señor de una vez, a esa persona, porque es que eso no es el evangelio. Ahora vamos al otro ejemplo. Está el ser humano secuestrado. La Biblia dice que está en poder del diablo, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, todo el que practique el pecado, ¿es de quién? Del diablo. O sea que está secuestrado. Él no hace lo que quiere, sino lo que le ordena. Es que yo fumo porque yo soy libre. Usted fuma porque es esclavo. Está secuestrado. Y el que lo tiene secuestrado es el enemigo. La mejor noticia es que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y para que usted sea libre. ¿Usted cree que toda esa gente que hay por allá por la minorista, ellos tienen voluntad de dejar el vicio? Ellos no tienen ni siquiera voluntad para dejar eso, porque todos están cautivos a voluntad del enemigo. Entonces usted los ve corriendo desesperados a recoger cartones, y con lo que compran van y compran vicio. Y eso es los 365 días del año. Imagínense esos 10 años haciendo eso, esclavos de eso. El que haya estado en eso sabe cómo funciona eso. Tanto el que se lo vende, porque está esclavo, los dos están esclavos. Se necesita es que Jesucristo venga a hacerlo libre. Fuera de eso, está endeudado. ¿Por qué está el ser humano endeudado con Dios? Imagínense, el aire que respira es gratis. Desde que nació se lo dieron. El cuerpo que usted tiene no es suyo, Dios lo hizo. Los hijos que usted tiene no son suyos, la Biblia dice que son herencia de Dios. La esposa que usted tiene, herencia, dice que eso baja de los cielos. Los padres que usted tenga, usted está endeudado con Dios. Sí, porque todo lo material. Por ejemplo, los que poseen esta casa, esto se lo dio el Señor. Entonces, todo ser humano está endeudado con Dios. Imagínense, vean. Y tiene una sentencia de muerte.
fuera de que está encarcelado, vean, está en una cárcel, aquí lo tienen en una cárcel de 10 barrotes, vean, de esos super gruesos. ¿Saben cuáles son los 10 barrotes? Los 10 mandamientos. Porque cuando yo me pongo a leer los 10 mandamientos, cada uno me declara pecador. Voy a leer el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Quién lo cumple? Recuerde que tener dioses ajenos delante de Él, un Dios puede ser el dinero, un Dios puede ser una mujer, un Dios puede ser un juego, un Dios puede ser un vicio. Todo lo que le quite el lugar a Dios, el primer lugar, es considerado un Dios. Entonces viola el primer mandamiento. Imagine, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey. Y existe la moda. Ahí vi unos pantalones. Y aquí lo vi a una muchacha. Ahí le quedan tan bonitos. ¿Qué está diciendo? Ya está que codiciando lo otro. Pero es que la Biblia dice: no codiciarás nada de tu prójimo, nada de tu prójimo. Y la gente se viste que porque le vio a otro que se vistió así. Por eso existe la moda. Y la moda cambia cada 2 o 3 meses. Entonces lo que hoy ya me gustaba, dice: no, yo ya no me pongo eso. O si no, mire las fotos viejas suyas. Uy, ese motilado que yo me hacía. Uy, cómo era que yo me ponía esos zapatos. No, mira los tenis. Mira esos blue jeans que yo me ponía. Uy, qué pena. ¿Sí o no? Pero en ese tiempo, mero galán. Entonces, la ley lo coge a uno y me sentencia a muerte. Imagínate, no codiciar la muerte de tu prójimo. Oye, ese man tiene una mujer tan bonita. Ya quedó arreglado. No, es que la Biblia dice: no codiciar. Codiciar es querer tener. Porque yo puedo ver a alguien que es bonito, pero no empezar yo a decirle cosas para yo tratar de seducirlo. Porque usted está diseñado para que le gusten las mujeres. El día que usted empieza a mirar a un hombre y ya lo ve atractivo, ya está en un problema. Sí, ya está mal. Porque dentro de usted hay un diseño que a usted le deben gustar es las mujeres y a las mujeres los hombres. Entonces, cuando empieza esa codicia, usted queda sentenciado en esta cárcel. Entonces Jesucristo les dice: vaya y predíquele el evangelio a las personas. Pero en la Biblia hay varios tipos de evangelios. ¿Qué es importante? ¿Me perdí? ¿Qué? El borrador. Se lo llevaron. Uy, Yo sí lo coloqué. Yo sí lo llevé me así. perdió. No, sí, aquí está. ¿O no lo han traído? No lo han traído. Ah, bueno. ¿Tiene el borrador por ahí? No, la primera todavía. Sí, ahí está. ¿Sí? A ver. Venga, yo voy. Yo lo tenía en La la de la mano, empecé Biblia. para colocarlo allí y se me olvidó. Girafales sin borradas, no girafales. Es esta Spider. No, sino que vea, yo he descubierto que uno, escribiendo, la gente lee y visualiza y aprende más. Sí. En la Biblia hay varios tipos de evangelio. ¿verdad? Uno es el evangelio del reino. Otro es el evangelio de la gracia. Otro es el evangelio diferente. Otro es el evangelio anatema. Y otro es el evangelio eterno. ¿verdad? Todo está en la Biblia. Eso todo está en la palabra de Dios. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan que ustedes leyeron? Eso está en San Marcos, creo que el 1:15. San Marcos 1:15, leámoslo y verá. San Marcos 1:15. Para que veamos qué es el evangelio del reino de Dios. Porque por esto es que la gente confunde el evangelio. Porque yo le puedo predicar a la gente el evangelio del reino, pero no le estoy predicando el evangelio de la gracia. ¿Qué dice San Marcos 1:15? El tiempo Se ha cumplido.
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ahora leamos Mateo 4:23, que es el mismo texto, pero ya dicho por Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es el Evangelio del Reino? ¿Alguien sabe? Ese fue predicado por Jesús. Es más, el Señor Jesucristo se encontró con un hombre que se llamaba Nicodemo, y Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo lo veía él? Como maestro. Pero mire la respuesta de él. Lo que pasa es que nosotros leemos mal. Ninguno puede ver el reino de Dios sino ha de volver a nacer. si no nace de nuevo. ¿Cómo lo veía él? ¿Cómo qué? Como un maestro. Pero No. ¿quién era él? ¿Quién es el rey? Porque el rey está presente. Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios. Imagínate, ¿sabía bien o sabía mal? Sabía. Sabía mal. Porque él lo veía solamente como un maestro, pero no sabía quién era Jesucristo. Porque es que hay gente predicando a Jesucristo y no sabe ni siquiera quién es Él. Hay gente que dice, Él es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo lo están viendo? Solamente lo ven como el Hijo de Dios. Y lo ven como el segundo en una supuesta Trinidad. Entonces Jesucristo dice que nadie puede ver el reino, o sea, al rey, si no nace primero de nuevo. O sea, él le está diciendo a Nicodemo, usted no puede saber quién soy yo si usted no nace de nuevo. Y entonces él le dice, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ni siquiera entrar en ese reino. Ni lo puedes ver, ni puedes entrar. Él solamente lo vea como un maestro. Hay gente que solamente lo ve como para que el Señor me haga un milagrito. Ay, yo fui por allá y oraron por mí y Dios me sanó. Y ya. Pero ¿tiene salvación? No. Es arrepentido. No lo conoce, no lo conoce. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. No puedes ver quién soy yo si no naces de nuevo. Uno viene a ver quién es Jesucristo cuando uno nace de nuevo, cuando uno tiene una experiencia con Dios. Yo oí a Luis y el primer día que vino aquí, hermano, es que el amor de Jesucristo es tan grande. Amén, aleluya. Amén. Amén. Imagínense que una vez se subió un ateo a un auditorio y les dijo, ¿quién de aquí me puede mostrar que Dios es real? Y había por allá un recién convertido y se subió, sacó una navajita acá y sacó una naranja y empezó a pelar la naranja. Entonces el ateo le decía, pero respóndame, y él seguía pelando la naranja. Apenas la peló, llegué y la partió en 4, cogió un casquito de su. Entonces se hacía así y le preguntó al ateo, ¿a qué sabe? Y dice el ateo, ¿cómo va a saber yo si no la he probado? Entonces, ¿cómo quiere usted saber cómo es Dios si usted no ha tenido un encuentro con Él? Para eso es el Evangelio, para uno tener un encuentro con el Señor y poder decirle a los demás a qué sabe. Amén. A ella la van a bautizar. Yo lo que le diga de lo que vaya a sentir en las aguas del bautismo, a ella eso le puede sonar extraño. Pero cuando a mí me bautizaron, yo sentí que a mí me quitaron un peso de acá impresionante. Es más, cuando llegaba y cometía una falta, sentía como que me ponía como un pesito acá. Otra vez. Así es. Ese día dormí como un niño, como un bebé descansadito, relajadito. Salí yo de ahí y me sentía con un gozo tan impresionante que yo quería como abrazar a todo el mundo y expresarle la felicidad que yo sentía. Yo se lo digo a ella, pero ella con mis palabras se lleva. Pregúntele usted a cualesquiera que sea lleno del Espíritu Santo, ¿qué siente cuando está ahí?
Eso es una cosa muy grande que es que no la puedo ni explicar. Porque es que no se ha comido la naranja. Imagínate, ¿cómo va a entender una persona que no tenga conocimiento de Dios si primero hay que probarlo? Primero hay que probarlo. Vea, a mí me tocó por la gracia del Señor, y esto se los cuento para que... Había un señor que llevaba 40 años siendo trinitario. Ese señor tenía unas características muy especiales. Donde iba y oraba por alguien, las personas se sanaban. Lo llamaban a dar conferencias y clases a colegios, y se reunían hasta 80 y 90 personas a escuchar a un anciano. No estudió sino como hasta primero de primaria. Pero ese anciano Dios lo usaba. Se pasaba 4 y 5 horas orando, oraba por la mañana y oraba por las noches. Y él me decía, yo escucho hasta la voz de Dios, me decía él. Vivía muy enfermo de las rodillas y se quejaba que porque él oraba por la gente y la gente le sanaba, pero que Dios a él no lo sanaba. Entonces un día alguien le dijo, hablé con el hermano, porque el hermano dice que usted es simplemente alguien que tiene ética cristiana, tiene una Biblia, ora a Dios, pero en usted todavía no hay salvación. Sí. Él se enfureció, y el día que nos presentaron pues allá, que estaba delante de mí, lo primero que él me dijo fue, ¿usted me va a decir a mí que yo no soy salvo? Y yo le dije, yo no me atrevería a decirle eso, pero miremos la Biblia. Estuvimos sentados 2 horas y él no hablaba nada, sino que simplemente me escuchaba. Después de 2 horas, al Señor le bajaban las lágrimas para acá. Y dijo, no soy salvo. A los 8 días mandó llamar al hermano Eliberio, que estaba como pastor ahí. Le dijo, necesito que me bautice. Pero él, cuando se despidió de mí, que estaba llorando, él dijo, le voy a preguntar a mi Señor, porque él me habla. Y yo, hágale bien, pues, pregúntele que él responda. Se fue, se arrodilló a orar, porque a él le gustaba mucho orar en las madrugadas, y la respuesta fue, el que me ama guarda mis mandamientos. Lee bien, porque tú lees muy mal. Él vino y me dijo a mí eso, y me dijo, hermano, ¿cómo le parece que yo le pregunté a Dios ayer y esa voz me dijo a mí, el que me ama guarda mis mandamientos? Es que el bautismo es un mandamiento en la gracia. Aleluya. Yo les digo una cosa, nadie puede ser salvo si no lo perdonan, porque la salvación comienza en el momento en que lo liberan del cáncer, le quitan la sentencia de muerte, le quitan la deuda. ¿Y cuál fue la otra? Perdón. Lo perdonan. Ahí empieza la salvación. Si no hay perdón, no hay salvación. Porque es que hay mucha gente que vea. Alguien podría decir, alguien era un delincuente y se apareció un día y le hablaron de Cristo. Entonces hay gente que a mí me ha tocado, hermano, es que a mí me hablaron de Cristo. Y yo fui y me compré una Biblia, hermano, y empecé a leer, y esa palabra me llenó, hermano, y mi vida cambió, y yo empecé a leer, y yo me empecé a alejar de todas esas cosas. Y ahora yo voy y predico, y yo siento a mi Señor, pero entonces yo le digo, pero no es salvo, no es salvo. Usted tiene ética cristiana, tiene comportamiento cristiano, incluso puede experimentar hasta orar por alguien y que la gente se sane, pero no ha recibido la salvación. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere, será salvo. ¿Cuántas condiciones hay ahí? ¿Creer y qué? Hay alguien que puede creer, pero si no es bautizado, ¿cómo va a recibir el perdón de sus pecados? No está completo. ¿Ah? Le falta algo. Y alguien puede recibir el perdón de los pecados y no creer, porque hay gente bautizada que no cree. Se bautizó, pero no cree. Porque hay hasta hermanos que consultamos los
Ay, poder. Sí, hay gente que va a que le lean es que las cartas. Dios mío. ¿Ah? Eso es por azar. Sí. Porque es que mire, ¿por qué les digo esto? Porque la cizaña está bautizada en el nombre de Jesús y es cizaña. Y la Biblia dice que la cizaña se perderá. Es que ese hermano va a esa iglesia. Si es cizaña, está bautizado. Pero es cizaña. Eso suena como extraño, pero eso es Sí, así. así es, que así dice la Biblia. ¿Ah? Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio del Reino? Que eso lo predican mucho. Sí, inclusive los apóstoles lo predicaron. Leamos y verá Hechos 8:12. Hechos 8:12, para que vean que los apóstoles lo predicaron. Y verá, para que vean. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿Que predicaba qué? que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿Qué predicaba él? se bautizaban en nombre de El Evangelio del Reino y además del Evangelio del Reino, el nombre de Jesucristo. Dos cosas. Pero hay gente que se cae no predicando el Evangelio del Reino. ¿En qué consistía el Evangelio del Reino? En todo lo que iba a hacer el rey cuando el rey viniera. Las profecías decían que cuando el rey viniera, iba a dar vista a los ciegos, les iba a abrir el oído a los sordos. El que era con un pie así como Gorobeto iba a caminar bien, iba a saltar, y que los mudos iban a hablar. Eso está en Isaías 35:4. Léalo, que ese es el Evangelio del Rey. Y hay gente que no predica sino esto. Pero esto no salva a nadie. Porque yo puedo oír que Jesucristo sana. Decid a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. No temáis. Esa es la promesa. Dios viene con retribución. Con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. el cojo, siga ahí. Entonces el cojo saltará como un ciervo Y cantará. Y cantará la lengua del mudo, Porque aguas serán cavadas en el desierto. y torrentes en la soledad. Esa era una promesa de que el Rey de los cielos, Dios mismo, iba a venir. Entonces, cuando Jesucristo llega, dice: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si yo digo que el reino de los cielos se ha acercado, ¿es por qué? Porque el Rey está presente. Bueno, el Rey está presente. Entonces, allá dice que hay unas señales que usted tiene que hacer para que el Evangelio del reino se cumpla. Entonces eso está allá en Mateo 11:2. Léalo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Quién decía que iba a venir allá? Dios mismo. Entonces, como Jesucristo no se puede glorificar a sí mismo porque está en carne, él dice: id y hacer saber a Juan las cosas que hoy sí veis. Los ciegos Ve, los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿qué le dio? Las señales. Ese es el Evangelio del reino. El Rey viene a sanar a la gente, a libertar al que esté cautivo, a libertar a los endemoniados, a levantar a los muertos, a perdonar. Bueno, ese ya es en el Evangelio de la Gracia. El Rey viene a eso. Entonces, cuando Jesucristo predicó el Evangelio del reino, es más, los mandó de 2 en 2 y les dijo: vayan y sanen, limpien leprosos, resuciten muertos, hagan de todo. Hasta Judas hizo eso. Hasta Judas, que lo traicionó, le tocó hacer eso. Ellos no sabían a la gente así: bautícese, arrepiéntase y bautícese. No, vaya y sanen a todo el que esté enfermo.
Vayan, hagan las señales del reino de Dios. Este es el evangelio del reino. Todo lo que el rey iba a hacer cuando viniera. Entonces Felipe predicaba el evangelio del reino. Entonces, ¿qué le decía a la gente? Lo que dicen los hermanos: Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo llena con el Espíritu Santo y Jesucristo perdona pecados. Predicaba el evangelio del reino y dice, y el nombre. Pero hay muchas iglesias que solo predican el evangelio del reino. Gran campaña de milagros, venga, traiga a sus enfermos. Pero esa gente se va sin salvación. Son sanados y les hablan de prosperidad, que les va a ir muy bien, y les dicen una cantidad de cosas, pero del nombre de Jesucristo no les dicen ni pie. Los mandan con una parte del evangelio, con una parte. Pero hay otro evangelio que se llama el evangelio de la gracia, y les voy a mostrar el texto donde está. Y ese está en Hechos 20:24. Y ahora, entonces, ¿qué es el evangelio de la gracia? ¿Se acuerdan qué es gracia? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Testimonio del evangelio de qué? De la gracia de Dios. ¿Por qué no digo del evangelio del reino? Entonces, ¿en qué consiste la gracia? ¿Se acuerdan qué es gracia? Un regalo no merecido. En el evangelio del reino se decía lo que iba a hacer el rey. Iba a sanar, vista a los ciegos, oído a los sordos, el cojo iba a caminar derecho, el que tenía la mano seca se le iba a llenar, todas esas cosas. Pero en el de la gracia es, el rey vino y hizo esos milagros, pero el rey va a morir por usted. ¿Por qué? Porque es un favor no pedido. Eso es el regalo de Dios. Usted no ve a los apóstoles predicando, ya son predicando, arrepentidos y bautícese para que sean borrados vuestros pecados. Ya cambió. Se predicaba parte del evangelio del reino, pero se hablaba del nombre de Jesucristo. El rey murió por ustedes. Entonces dice Pedro, salid en medio de esta perversa generación. La de allá era menos perversa que la de acá. La de acá es 10 veces más mala de lo que era de allá. Eso es el evangelio de la gracia. El Señor murió por usted, por su pecado. Y eso es una buena noticia. Vea que es una buena noticia. Si usted cree en el evangelio, usted no tendrá condenación. Usted no tendrá condenación. Tendrá vida eterna. No solamente vivirá 20 o 30 años, sino que tendrá vida eterna porque el rey murió y pagó por usted. Eso es el evangelio de la gracia. Esto poquita gente lo predica, porque se quedan es con esto. Venga, el evangelio de la prosperidad. Usted quiere que su matrimonio se le arregle, vea, él se lo puede arreglar, porque predican a un Dios apaga incendios o a un Dios cirujano. Venga que él le hace la sanidad, y sale el enfermo y se fue y no volvió. Dice que sanó 10 leprosos y dice ¿y los otros 9 qué? ¿Ah? Fueron a celebrar. Porque en el evangelio del rey se van a celebrar. Eso sí es verdad. ¿Ah? Gracias. El otro evangelio es el evangelio diferente o anatema. Vean. ¿Qué horas son? Siga. Ah, ya le voy a... vamos a terminar este y ya. Gálatas 1:6. No, sino que, ¿sabe que esto es bueno que lo aprendan? ¿Sabe por qué? Porque es que hay gente que hace una revoltura con todo esto y por eso es que la gente no entiende la escritura. Gálatas 1:6. ¿Quién lo lee? No que estoy maravillado
Estoy maravillado de que tan pronto os hallado es alejado de nuestro amor por la gracia de Cristo. para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Ah, y enseguida va a decir por qué es diferente. Siga pues. No que haya otro, No hay otro. no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿en qué consiste el evangelio diferente? Un evangelio ¿qué? Pervertido. ¿Y en qué, cómo se pervierte el evangelio? Haga lo que le dé la gana, pero hágalo poquito. Hay gente que le dice, esos que tocan por la mañana, usted puede beber un poquito, la cuestión es que no emborrache. Usted puede hacer lo que quiera, pero con tal de que lo haga poquito. ¿Ah? No, péguese sus bailaditas. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Dios no lo va a mandar por eso. Usted no necesita vestirse con una falda larga, póngase la por aquí arribita, muestre las piernas que las tiene muy bonitas. Usted bien joven y para qué va a guardar eso para una vieja. Pero usted bien bonito y tapándose las piernas. Usted debe mostrar la cadera. Y usted arréglese, hágase alguna cosa, pero usted bien pálida. Sí, porque eso es un evangelio pervertido. Porque mire lo que dice ahí, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que Anatema. hay ángeles que han anunciado el evangelio. Los mormones son mormones porque dicen que el ángel morón y vino y les anunció el otro evangelio de Jesucristo. ¿Verdad que Pablo sabía lo que podía pasar? Entonces, si alguien viene y me predica otro evangelio diferente al que dice ahí, dice sea anatema, que significa maldito. Eso significa. Si usted se pone a adorar imágenes sabiendo que Dios aborrece eso, usted está en un evangelio maldito. Claro. Es un maldito. Eso dice la escritura. Entonces sigue diciendo. Ah, no, está ahí, está ahí. Entonces dice que se puede pervertir el evangelio. ¿Por qué Pablo les dice eso a los Gálatas? Porque los judíos que se convirtieron a Cristo le decían a los gentiles, hay que guardar el sábado, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley de Moisés. Pero la Biblia dice que judíos y gentiles todos están bajo pecado. Todos, todos. O sea que no sirve ser judío porque no hay diferencia con un gentil, porque todos están bajo pecado, porque hay cristianos que quieren que judaizar. Y entonces ya dicen que ellos necesitan aprender hebreo, que necesitan aprender griego. Cuando en la salvación es más grande para los gentiles que para los judíos. Van a haber más gentiles salvos que judíos, porque la Biblia dice que un pequeño remanente de ellos va a ser salvo. Porque por cuántos años luchó el Señor con ellos y los desecharon. Entonces dice, alegraos, oh gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Dentro de 8 días seguimos y vemos qué contiene el mensaje del Evangelio, para que vean qué es predicar el Evangelio. Hay otro nombre, pero no podemos usar. Porque tiene muchas características el Evangelio. Hay mucho que anunciarle a la gente y hay muchas buenas noticias. No es solo, porque es que uno le pregunta a un hermano, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios. Pero ¿qué es eso? Para salvación. Pero dentro de 8 días vamos a ver qué eso es. El Evangelio es un anuncio, es una promesa, es el poder de Dios, es inmortalidad. Porque el Evangelio anuncia es inmortalidad. Amén. Hay muchas cosas más. ¿Quién quiere que oremos por él? Amén. Venga, para que veamos usted. Para que Dios muestre su poder, venga. ¿Qué vamos a pedir por ellos? ¿Cómo se llama usted? Por César y por Santiago. Vea. Que Dios les abra el entendimiento. Amén. Porque a poder entender esto, eso solamente es por Dios. Amén. Solamente lo hace Dios. Y por ella vamos a orar porque ella se bautiza el domingo, ¿es que? El 20. Obstáculos se le van a presentar muchos, porque eso
Eso cuando le van a arrebatar un alma al enemigo, eso, mejor dicho, eso se levanta medio. Eso es cosa de loco. Pierde zapatos, las llaves. No, eso es Sí, todo se embolata. Ya llega hasta una visita. Ganas del cigarro. Un familiar que nunca había llegado. Entonces, ¿qué vamos a orar? Vea? Hermano, pongamos la mano sobre ellos, venga. Hermano, venga. Invoquemos el nombre de Jesucristo y reprendamos toda incredulidad, porque lo que nos deja convertir al ser humano es la incredulidad. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, invocamos tu nombre sobre este joven, Señor Jesús. Señor, Para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. El Evangelio es poder, Señor Jesús. Solo déjate sentir en él, Señor Jesús. Que pueda sentir tu